Dios bendiga a los amigos, Dios bendiga, Dios les guarde en el nombre del Señor. Le habla su hermano Elio Colina. Desde acá el programa Vuélvete a Dios. En esta tarde pues queríamos compartir una preciosa palabra con ustedes en el nombre del Señor. Teníamos días pues que no compartíamos la palabra. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra maravillosa, una palabra poderosa. Queridos amigos, el objetivo de este programa es ganar almas para el Señor, de que usted conozca la palabra, de que usted se instruya, de que usted pues reconozca a Jesucristo como su único y su Salvador y pues decida aceptar su vida a Cristo y sirva al Señor. Ese es el objetivo de predicar la palabra por este medio. La Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. También dice la palabra que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. La Biblia también dice que no hay otro nombre dado a los hombres en la cual podamos ser salvos sino en Cristo Jesús. Solamente en Cristo usted y yo podemos obtener la salvación, la vida eterna. Recuerde, amigo, que un día no muy lejano Jesucristo va a venir a buscar su iglesia, que es el arrebatamiento de la iglesia de Dios. Y todo aquel que se halló inscrito en el libro de la vida, que su nombre se halló inscrito en el libro de la vida, pues ese será arrebatado juntamente con Jesucristo, su iglesia. Pero el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago del fuego, pues se quedará para la gran tribulación, pasará procesos y todo eso. En el juicio final será lanzado al lago del fuego. Y eso es lo que no queremos, pues. Queremos que usted y la humanidad, no toda la humanidad incluyéndonos, pues reconozcamos al Señor, entendamos que Jesucristo es el único camino. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es camino de muerte. Amigo querido, el camino que te presento en esta preciosa tarde es el camino angosto, el que te lleva a la salvación y a la vida eterna. La Biblia dice en San Juan 11:25, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Entonces, si usted cree en Jesús, usted va a resucitar, usted va a revivir, usted va a pasar de muerte a vida, querido amigo. Entonces eso es lo que queremos, que usted pues viva una vida agradable delante de Dios para que pues pueda ser arrebatado juntamente con la iglesia de Dios en el día del arrebatamiento. La palabra que quiero compartir en ustedes es que es la nueva vida en Cristo. Nosotros como creyentes, como personas cristianas, sabemos que somos personas pecadoras, que cometemos errores, somos pecadores arrepentidos. El pecado, somos de naturaleza pecaminosa y necesitamos siempre estar agarrados de Dios para no practicar el pecado. A través de su ley, a través de su palabra, nosotros sabemos qué es bueno y qué es malo, y por ahí nosotros nos guiamos por el camino correcto. Dice la palabra que pues si uno rompe un mandamiento de la ley, se hace transgresor de toda la ley. Entonces hay que tratar por todos los medios, amigo querido, de obedecer la palabra, de cumplirla. Alabado sea la gloria de Dios. Ahora, hablemos de la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. Pero ¿cómo es eso? Mucha gente piensa que el ser cristiano es nada más de boca, no. El cristiano es un estilo de vida. No es, el ser evangélico, el ser cristiano no es religión. Es un estilo de vida. Ser evangélico es poder de Dios. Servir a Dios es poder. Es poder. Entonces, yo creo que el cristianismo no es religión, sino es poder de Dios. Dice la Biblia, y lo puedo decir yo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces eso es lo que queremos compartir, el Evangelio, la palabra, la buena nueva, para que usted pues reconozca, para que usted escuche. La Biblia dice que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Si usted escucha, la palabra será sembrada en su corazón y en cualquier momento dará fruto. Y eso es lo que queremos, sembrar semillas en su vida, sembrar semillas en su mente, en su corazón, en su espíritu, para que el día que el Espíritu Santo, porque Él es el que convence de pecado, Él es el que restaura, Él es el que convierte,
Entonces, en el momento que Él decida, conforme a su santa y divina voluntad, pues lo haga en el nombre del Señor. Simplemente nosotros somos instrumento de Dios para sembrar la palabra donde quiera que vayamos o el medio que podamos. Y eso es lo que queremos hacer en esta preciosa tarde. Yo quería conversar con ustedes o enseñarles, leer la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, verso 17. Efesios capítulo 4, verso 17, donde habla acerca de la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. El apóstol Pablo le hablaba a la iglesia de los Efesios. Dice la palabra, la leo bajo misión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, dice la palabra, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu de vuestra mente, y vestido de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con vosotros, con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Dice: airaos, pero no pequéis. Dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la palabra. El 27 dice del capítulo 4 de Efesios, dice: ni deis lugar al diablo, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritería, y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. Así es, querido hermano, la nueva vida en Cristo. Efesios capítulo 4, verso 17. El apóstol Pablo le decía a los Efesios, a la iglesia de los Efesios, ¿qué le decía? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles, pues acá son los mundanos, los que no tienen a Cristo en su corazón. Cuando hablamos de la nueva vida en Cristo Jesús, debe haber una transformación en nosotros. Debe haber un cambio. Debe haber una diferencia. Alabado sea la gloria de Dios. En el momento que nosotros decidimos servir a Dios, debemos entender que debemos siempre marcar la diferencia para la gloria de Dios. Aleluya. Debemos marcar la diferencia. El apóstol Pablo le decía a los Efesios: ya no quiero que andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Dice también la palabra: por la dureza de su corazón. Dice: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con toda clase de impureza. Querido hermano, amigo, nosotros cuando decidimos servir a Dios o creer en el Señor, el servir a Dios, como decía, el ser cristiano no es cualquier cosa, es un estilo de vida. Cuando decidimos entregar nuestra vida a Cristo, nosotros decidimos cambiar nuestra vida totalmente, no una parte, no un 40%, no un 50%, no. Hablamos de un 100%, alabado sea la gloria de Dios. El creyente siempre debe estar aferrado a Dios, enfocado en Dios para su gloria y para su honra. Debemos alejarnos de las cosas que a Dios no le agrada, debemos apartarnos, debemos despojarnos, dice la palabra. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice: despojado del viejo hombre. Tú que estás en los caminos de Dios, que aún pues te falta, hay cosas que tienes que dejar,
Es el tiempo de despojarte de lo que a Dios no le agrada. Es el tiempo de despojarte quizás de la mentira. Es el tiempo quizás de despojarte del engaño. Es el tiempo de despojarte de las cosas malas, quizás del rencor, de la falta de perdón. Es el tiempo, querido amigo, hermano, es el tiempo de marcar la diferencia, de tener un encuentro con Dios, de nacer de nuevo. Porque si usted tiene este tipo de cosas, pues no ha nacido de nuevo. Para nosotros, pues continuar una vida victoriosa en Cristo Jesús, hay que dejar las cosas pasadas del mundo. Dice, despojado del viejo hombre, dice la palabra de Dios, despojado que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nosotros como cristianos ya tenemos que dejar la mentira, dejar la ira, el rencor. Si antes era pleitista, ya no puedo ser pleitista. Si antes era grosero, ya no puedo ser grosero. Me gustaba hablar lisura, grosería, palabras corrompidas, ya no puedo andar en eso. Si me gustaba el chisme, si me gustaba la borrachera, si era mujeriego, si era alcohólico, ya yo tengo que dejar eso. Alabado sea la gloria de Dios. Y no solamente en la iglesia, también en la casa. Debemos ser cristianos en todo tiempo, en la casa y en la iglesia. Debemos ser cristianos en el trabajo, debemos ser cristianos en el colegio, debemos ser cristianos en la universidad. Hay gente pues que es nada más creyente, da testimonio en la iglesia. Qué bien fácil dar testimonio en la iglesia. Hermanos queridos, amigos, hay que dar testimonio en todo tiempo. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio es la mejor predicación que nosotros damos para la humanidad, para los amigos. Dice la palabra que somos carta leída al mundo. Nosotros los cristianos somos carta leída al mundo. Entonces debemos entender que nuestro testimonio, nosotros debemos esforzarnos para que nuestro testimonio pues sea diferente al que era anteriormente. Por eso es que el apóstol Pablo le decía a los efesios, despójate del viejo hombre, le decía. Es necesario despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, dice la palabra, y renovado en el espíritu de vuestra mente. O sea, si hay pensamientos negativos, si hay pensamientos confundidos, si hay pensamientos quizás diabólicos, satánicos, hay que renovarlo, hay que deshacerlo, hay que sacarlo de nuestra mente para poder tener una comunión con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Porque no basta simplemente con ir a la iglesia y orar y quizás estar en todas las actividades. O no basta con quizás tener un cargo, o quizás con vestir con corbata y camisa manga larga. No basta nada más eso. Hay que tener una comunión con Dios, hay que pues también congregar, hay que ayunar, hay que vigilar, hay que leer la palabra, hay que consagrarse para Dios. La consagración en la vida del creyente es muy importante porque es lo que te mantiene cerca de Dios, es lo que te mantiene cerca, alabado sea la gloria de Dios, del Espíritu Santo. Así cuando uno actúa de una manera incorrecta, uno contrista al Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice, no contristéis al Espíritu Santo, no lo contristéis. ¿De qué manera nosotros contristamos al Espíritu Santo? Alabado sea la gloria de Dios. ¿De qué manera? Bueno, de la manera que nosotros empezamos quizá a mentir, empezamos a hacer cosas incorrectas que a Dios no le agradan y el Espíritu se entristece, se contrista y quizás se aparta. Alabado sea la gloria de Dios. Dios hace un llamado a la iglesia, Dios hace un llamado a los amigos que aún no han entregado al Señor, que se conviertan. Y a la iglesia, alabado sea la gloria de Dios, que seamos verdaderos cristianos en todo tiempo, no para obtener fama, no para gloria a Dios, aleluya, quizás no para tener fama o no para que sean reconocidos o esto o lo otro, no, sino para, gloria a Dios, para obtener la salvación. La salvación es importante, gloria a Dios, la salvación es importante. Dios bendiga a Luz Carde, dice, alabado sea la gloria de Dios, quiere que oremos al final del programa vamos a orar por sus hijos, por su familia, amén. Dice también que por eso que le estoy haciendo a mi apartamento, gloria a Dios, el Señor guía a la persona que está haciendo, eso lo culminé, dice, gloria a Dios, por todos los inmigrantes, bendiciones, siervo. Bueno, aquí vamos a orar por tu familia, amén, y Dios bendiga por todo lo que estás haciendo, amén. Y bueno, querido amigo, como te mencionaba, hay que pues seguir adelante,
hay que buscar de Dios, hay que pues perseverar, hay que ser verdaderos cristianos en estos tiempos. No se trata de ser un buen músico, no se trata de ser un buen predicador, de predicar bonito. No se trata, querido hermano, de tener un cargo, eso no te va a llevar al cielo. Lo que te va a llevar al cielo es una vida consagrada. Lo que te va a llevar al cielo es una comunión con Dios, la santidad, la paz con todo, con tu prójimo. Eso es lo que te va a llevar al cielo. No te engañes tú mismo. No te engañes haciendo. La Biblia dice que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. No, no es por obra, querido hermano. Es por la gracia y la misericordia de Dios. No creas que haciendo obra tú vas a ser salvo. No creas que predicando bonito tú vas a ser salvo. No creas, querido hermano, alabado sea la gloria de Dios, que teniendo un cargo dentro de la iglesia tú vas a ser salvo. No creas que porque congregas todos los días tú vas a ser salvo. No, se trata de tener una vida consagrada a Dios, una vida limpia, santa, divina. Gloria a Dios. Y si caemos, pues caemos, pero nos levantamos y nos apartamos del mal. Se trata, Dios está haciendo un llamado a la iglesia en estos tiempos, a la santidad. Hermanos, necesitamos pues aferrarnos a la santidad, necesitamos buscar de Dios. Ya basta quizás habemos cristianos, me incluyo para no excluirme, hay cristianos que tienen una doble vida. En la iglesia son cristianos, pero fuera de la iglesia no lo son. Y a Dios le molesta eso. Dios es celoso. Dios también es fuego consumidor. Dios, la gente dice, no, Dios es amor, sí, Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. El llamado a la iglesia es un llamado a la santidad. Hermano, busca de Dios. ¿Quieres éxito en tu vida? Mantén una comunión con Dios primero. ¿Quieres honra? Mantén una comunión con Dios, aleluya. Hay gente que quiere honras, sin, como decía un predicador por acá, por estos lados, decía, paga el precio. Hay gente que quiere que lo pongan a cantar, lo pongan, quiere estar montado todo el tiempo en el altar, o quieren que le esté dando honra, pero no le gusta orar, no le gusta ayunar, no le gusta vigilar, no le gusta servir a Dios. Y la Biblia dice, no es necesario que tampoco lo hagas en público, no. La Biblia dice que el que busca a Dios en secreto, Jehová Dios lo va a recompensar en público. No es necesario que tú digas lo que tú estás haciendo en secreto, no. Dios dará testimonio de ti. En cualquier momento Dios dará testimonio de ti. No tienes por qué preocuparte de que te vean. Si vas a barrer el templo, gloria a Dios, no tienes que publicarlo. Si vas a ayudar al pobre, no tienes que publicarlo. Si vas a, no es necesario. O voy a ayunar, pero lo voy a publicar. No es necesario. La Biblia dice que el que lo hace en los secretos, Jehová Dios lo va a recompensar en lo público. Y si quieres éxito en los caminos de Dios, si quieres que Dios te ayude, que Dios te fortalezca, que Dios te honre, que Dios te prospere, no solamente quizás espiritualmente, sino también económicamente, entonces busca a Dios en los secretos, sírvele a Dios, ten una sola vida delante de Dios, una sola identidad. No tengas varias identidades. Hay gente que quizás en el trabajo no son cristianos, no lo conocen como cristianos. Hay gente que quizás en el colegio ni saben que son cristianos, o en la universidad ni saben que son cristianos. ¿Por qué? Porque se avergüenzan del evangelio. Y Jesús dijo, el que se avergüence delante de mí en la tierra, yo me avergonzaré delante de mi Padre. Gloria a Dios. El que niegue a Jesús en la tierra, entonces Jesús nos negará ya en los cielos. Entonces, ¿por qué debemos avergonzarnos del evangelio? ¿Por qué debemos avergonzarnos de la palabra de Dios? Si es poder para salvación. Dice la palabra, dice la Biblia que todo esto pasará, pero la palabra de Dios no pasará. ¿Por qué hay que avergonzarse de las cosas de Dios cuando es el único camino a la salvación? Estimado amigo, estimada iglesia, es el tiempo de levantarnos, de buscar de Dios, es el tiempo de santificarnos cada día más. Mira, la Biblia dice que para estos tiempos para los últimos tiempos entrará la apostasía de la iglesia. Bueno, preocúpate para que tú no seas el protagonista o el promovedor de la apostasía dentro de la iglesia. No, preocúpate por eso. Tú no debes ser un apóstata de la fe, no. Tú debes ser un hombre que le sirva a Dios, que predique la palabra y que se consagre a Dios en todo tiempo. Eso es lo que Dios hace el llamado a la iglesia, a los amigos que se arrepientan. ¿Quieres refrigerio? La Biblia dice que si te arrepientes y te conviertes, entonces vendrá el refrigerio a tu vida.
eso es lo que tú quieres. ¿Quieres paz? ¿Quieres refrigerio? ¿Quieres tranquilidad? Entonces conviértete a Dios, sírvele, arrepiéntete y Dios te va a dar ese refrigerio. Y aún dentro de la iglesia, los hermanos, los creyentes que aún viven una vida de creyentes de problema en problema, de situaciones en situaciones, o quizás están actuando de una manera mal en su corazón. Bueno, arrepiéntete y levántate y sigue adelante. Y porque no es que es de echarse a morir, no, porque Jesús le dijo a la adúltera, le dijo, vete y no peques más. Jesús le dijo allá a mucha gente, bueno, tu fe te ha salvado, ya, ven paz. Entonces no se trata, querido hermano, de querer obtener una fama, no se trata de llamar la atención, de ser reconocido, no, se trata de predicar la palabra. Mira, más vale que te conozca Dios que te conozcan los hombres. Hay gente que quizás son muy conocidos, muy famosos en todo el mundo, pero quizás Dios ni siquiera lo conoce porque no son sus siervos, no son sus hijos. Preocúpate porque Dios te conozca, alabado sea la gloria de Dios. Preocúpate de hacer la obra de Dios, lo que Dios te manda. Preocúpate de obedecer a Dios, de decirle, Señor, pues ayúdame a hacer lo que tú quieres que yo haga. Ayúdame a servirte de la manera que tú quieres que yo te sirva. Señor, ayúdame a ser el hombre que tú quieres que yo sea, o la mujer que tú quieres que yo sea. Habla con Dios de esta manera y Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir. Y quiero decirte algo, la salvación no es un ministerio, la salvación no es un talento, no es un don. La salvación camina con la santidad, la salvación camina, gloria a Dios, con la consagración, la pasión a servir a Dios, el enfoque, alabado sea la gloria. Ahí la salvación va agarrado de mano de esto, querido hermano. Entonces nosotros tratemos de caminar en santidad, de hacer las cosas bien, de apartarnos del mal, gloria a Dios, de obedecer la palabra, de mantener la sana doctrina, lo que la sana doctrina establece. Pero la sana doctrina, ¿dónde está? En la Biblia, ahí está la sana doctrina, lo que enseñó Jesucristo, lo que enseñaron los profetas, los apóstoles, establecido en la Biblia. Esa es la sana doctrina. Si tú te estableces, si tú crees, si tú obedeces esos parámetros, lo que la Biblia enseña, de acuerdo a lo que Jesús hizo en la tierra y dijo, entonces tú vas por un camino correcto. No se trata nada más de predicar, sino de practicar. Los fariseos, que hacían en aquellos tiempos, los fariseos, ellos hablaban, ellos enseñaban la ley, pero no la hacían. Dice la Biblia, no se trata de ser habladores, sino hacedores, le decía Jesús a los discípulos. No seas como los fariseos, hipócritas, dice. No sean como los fariseos. Ellos son hipócritas, los fariseos en aquellos tiempos, los escribas, ellos enseñaban la palabra, pero no la practicaban. Alabado sea la gloria de Dios. Y Dios quiere una iglesia que practique, que obedezca la palabra. No que quizás muy poco hablar y más hacer quiere Dios. Poco hablar, más acción quiere Dios para la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Hay gente que se preocupa en lo material, quizás dentro de la iglesia. Pero lo primero que debe hacer una iglesia es preocuparse en lo espiritual, buscando de Dios, ayunando, vigilando, estudiando la palabra, El conocimiento de la palabra te va a llevar a un camino correcto y va a permitir que no seas engañado para estos últimos tiempos. Es necesario estudiar la palabra. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice la palabra. Entonces el conocimiento es importante. Hay mucha iglesia a nivel mundial, generalizando, que no conoce la palabra, que no la estudia, que no domina la doctrina, lo que cree, a quien le sirve. Es necesario conocer la palabra. Y la palabra, en medio de la palabra está Jesucristo, querido hermano. Vamos a muchas iglesias quizás y usted le pregunta, nosotros que creemos en la Trinidad de Dios, que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces usted le pregunta y no sabe. Y gente que no le gusta o no sabe predicar, gente que quizás no sabe ni orar, gente que no sabe evangelizar y tienen años en el evangelio. Y no se trata de vivir o tener nada más el nombre de cristiano, no. Se trata de practicar la palabra,
de todo lo que nos manda Jesús en su palabra. Hay que hacerlo, hay que evangelizar, hay que predicar, hay que cumplir la ley de Dios, los mandamientos, andar en santidad, pelear por eso, luchar. Somos seres humanos, tenemos la carne, y la Biblia dice que pues la carne es enemigo del espíritu, la carne es enemigo de Dios, porque la carne jala para abajo, más el espíritu jala para arriba. Debemos luchar porque estamos en el cuerpo, estamos dentro de nuestro cuerpo, es de carne, alabado sea la gloria de Dios, y debemos luchar contra eso. ¿De qué manera? Bueno, fortaleciendo al Espíritu Santo y conociendo la palabra, sabiendo qué es bueno y qué es malo, por dónde debemos correr, qué debemos hacer. Alabado sea la gloria de Dios. Hay gente que agarra la Biblia nada más cuando está en iglesia, del resto se olvida de la Biblia, y eso Dios lo ve. Mira, no engañas a Dios, te engañas tú mismo, querido amigo e iglesia. No engañas a Dios. Dios no puede ser burlado. Y yo creo que Jesucristo no ha venido en estos tiempos. Es porque si Dios viene en estos tiempos, mucha iglesia se queda. Alabado sea la gloria de Dios. Si Jesucristo viene en estos tiempos a buscar su iglesia, yo creo que mucha, es el porcentaje grande. Hay un porcentaje grande que asistimos a la iglesia que quizás se puede quedar. Alabado sea la gloria de Dios. Él pide, está teniendo misericordia. Estamos viviendo el tiempo de la gracia, el tiempo de la misericordia. ¿Para qué? Dándole tiempo a la iglesia de que razone, de que concientice, de que despierte. Alabado sea la gloria de Dios, y que empiece y que vuelva a la senda antigua, para que haga la voluntad de Dios y viva la palabra como Él manda. Es tiempo de volver a las sendas antiguas. Es tiempo de despojarse del viejo hombre. Es tiempo de conocer la palabra. Tú no puedes predicar si tú no conoces la palabra, querido amigo. Tú no puedes evangelizar si tú no conoces la palabra, si tú no la estudias. Tú no puedes sembrar el conocimiento de Dios si tú no lees la Biblia. Hay cristianos en estos tiempos que no leen. Es un evangelio online, un evangelio fácil, y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere cristianos de verdad, cristianos fuertes, fortalecidos en el espíritu, fortalecidos en el conocimiento, fortalecidos, gloria a Dios, en la verdad que es Cristo Jesús. Nosotros necesitamos levantarnos, necesitamos crear una plataforma sobre la roca que es Cristo Jesús. ¿Para qué? Para seguir expandiendo la palabra de Dios, para seguir diciéndole a la iglesia que Cristo viene pronto. Necesitamos, Dios va a hacer en estos últimos tiempos, y recuérdelo hoy día, Dios va a estremecer en todo el mundo. Dios va a estremecer la iglesia. Dios va a hacer una limpieza total dentro del pueblo de Dios. Y va a empezar por el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la ley empieza por casa. Dios va a empezar a limpiar su iglesia antes de venir. Va a empezar, quizás se va a llevar mucha gente. Gloria a Dios. El que esté mal, Dios va a empezar a tumbar altares, a limpiar. Gloria a Dios. Muchos errores y pecados dentro de las iglesias. Entonces debemos nosotros, queridos hermanos, de querer pues fomentar, gloria a Dios, la santidad y la verdadera el verdadero conocimiento de la palabra, siempre hablando lo que Jesús pues estableció y dejó escrito en su palabra. Hermano, es el tiempo de buscarle a Dios, porque la venida del Señor está cerca, y quizás usted y yo, si no estamos preparados, podemos perder nuestra salvación. Basta ya de ser cristianos fáciles, cristianos ligeros. No, hay que pagar un precio, hay que buscar de Dios, hay que estar firmes, gloria a Dios. Hay que buscar la firmeza en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para obtener la salvación. Es necesario. Que yo quería compartir esta palabra con ustedes, porque hay mucha gente, muchas iglesias que hablando general, que requieren de conocimiento, requieren de que se les enseñe la palabra. Y no solamente esperar que alguien le enseñe la palabra, no, también que ellos pongan de su parte a estudiar la palabra. Es necesario estudiar. La Biblia dice: escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que ahí está la salvación y la vida eterna. Escudriñar las escrituras. Hay que estudiar la palabra de Dios. Hay que investigarla. Hay que atesorarla, gloria a Dios. Atesorar lo que está escrito. Y no solamente atesorarlo, estudiarlo, sino que también practicar, obedecer
la palabra de Dios en todo tiempo. ¿Qué estamos esperando nosotros para empezar? No, pero es que yo no sé leer o yo no tengo ese ministerio. No, todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Jesucristo nos dejó el ministerio de reconciliación para con el mundo, reconciliar las almas para con Dios. Por eso Él dice en Mateo 11:28, dice, por tanto, id a las naciones, haced discípulos, predicad a todo el mundo, bautizando en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, ese ministerio lo tiene todo el mundo. Todos somos evangelistas, todos somos predicadores de la palabra. Hay que predicar, hay que evangelizar a tu sector. Predica al vecino, predica al compañero de trabajo, predica al compañero del colegio, de la universidad, predica quizás al que va a la iglesia, enséñale. Gloria a Dios, es necesario predicar, pero para tú hablarle, hay gente que le da vergüenza predicarle al vecino porque no da un buen testimonio. Hay gente que le da vergüenza predicarle al compañero de trabajo porque no da un buen testimonio. Es necesario dar buen testimonio para ser evangelistas del Señor, para ser predicadores, para extender el evangelio de Jesucristo. Porque de qué vale que nosotros hablemos, prediquemos y no obedezcamos la palabra de Dios. Hay que obedecerla, hay que demostrarle a la gente que sí se puede servir a Dios, sí se puede consagrar, sí se puede ser ejemplo para la gloria de Dios. Hermano, pero todos cometemos errores, sí, todos cometemos errores, pero luchamos por nuestra salvación. Luchamos, querido hermano, amigo, para ser santo. Jesús dijo, sé santo porque yo soy santo. Entonces, si Jesús lo aconseja, si Jesús no lo aconsejó, no lo dijo, es porque se puede buscar la perfección en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Dios quiere una iglesia, incluyéndonos, que le busquen a Dios. La iglesia de Dios ha perdido muchas cosas en estos tiempos. Ha dejado de buscar de Dios, ha dejado de ayunar, ha dejado de vigilar, ha dejado de congregar, ha perdido la comunión con Dios. Ya no está en las sendas antiguas, ha dejado el primer amor. La iglesia en estos tiempos ha dejado muchas cosas, está lejos de Dios, Todo, quizás mucha gente pasa al altar y predica en otros países y todo eso, pero no se trata de qué sirve predicar en muchos países si tu comunión con Dios no es correcta. No, pero entonces como Dios lo usa de esa manera, hermano, los dones son irrevocables, y Dios respalda su palabra sí o sí, aunque hay mucha gente que está mal, que está cometiendo errores o que tiene rencor en su corazón. Dios respalda su palabra. Eso no es significado que Dios te use, no es significado de salvación. El que Dios te use no es un significado de santidad, no. La santidad es personal, es práctica, eso depende de ti. Y solamente tú y Dios saben cómo están. Entonces, si viene Jesucristo, tú le vas a dar cuenta a Dios por lo que estás haciendo. Y quizás por tus errores o por mis errores también le voy a dar cuenta a Dios. Y eso es lo que debemos tener cuidado, o ya alejarnos, ya hasta ahí nomás. Voy a tomar una decisión y voy a empezar a hacer las cosas bien para la gloria de Dios. Así que iglesia, despierta. Amigo querido, despierta. Es tiempo de buscar de Dios. Reconcíliate, arrepiéntete para que venga refrigerio y paz a tu vida. Es lo que Dios quiere en estos tiempos. Jesucristo viene pronto a buscar su iglesia, y es necesario que tú y yo que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Si no, seremos lanzados al lago de fuego en el juicio final. Entonces, es el tiempo de levantarnos, es el tiempo de ser cristianos de verdad. Quizás hay mucha gente que no le diga, que no lo exhorten, que no le digan las cosas como son. No, yo prefiero estar bien con Dios y no con los hombres, pero decir la verdad. Alabado sea la gloria de Dios. Entonces siempre hablemos verdad en todo tiempo. Hablemos verdad, busquemos de Dios, o estudiemos la palabra, obedezcámosla, paguemos el precio, como decía un evangelista, paguemos el precio para que Dios nos dé una buena honra. Y si estamos en honra, sea una honra puesta por Dios, aleluya, no por el hombre, no porque tengo un amigo o lo otro y ya me colocó en un cargo, no. Que si vamos a tener un cargo, sea porque Dios nos va a colocar en ese lugar, y es el tiempo y la voluntad de Dios. Entonces eso es lo que se quiere, querido hermano, en estos tiempos. Una iglesia diferente, no una iglesia moderna. No estamos buscando una iglesia moderna, porque la iglesia de Dios es la misma de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Jesucristo no ha cambiado su palabra, Jesucristo no ha cambiado su doctrina.
Quizás los hombres la han cambiado, la han divergizado, pero Jesucristo es el mismo de siempre, de hoy y de mañana y de siempre, dice la palabra. Entonces, ¿por qué el hombre tiene el derecho? Si se toma el derecho, se toma la autoridad de cambiar la palabra, cuando la palabra es la misma todo el tiempo. Vuélvete a las sendas antiguas, vuélvete a la sana doctrina, al primer amor, restáurate y sírvele a Dios, predica tu palabra, levántate, levántate. Quizás hoy día, no te estoy hablando de un tema quizás de amor, pero es un tema de exhortación para tu vida y para la mía. Dios necesita una iglesia que se meta en la brecha, que se meta en el camino correcto, que camine en santidad. ¿Para qué? Para que Dios empiece a usar a mucha gente. ¿Sabes por qué Dios no usa a mucha gente? Hombres y mujeres que son de Dios, pero que Dios no lo usa. Porque falta que paguen el precio, que se metan en la brecha, que nos metamos en la brecha. ¿Para qué? Para que Dios pueda hacer su voluntad alrededor de nosotros. Alabado sea la gloria de Dios. Porque Dios mora en gente. Dios mora y habita en gente, un corazón limpio, un corazón santo, un corazón contrito y humillado. Ahí habita Dios. Y Dios quiere una iglesia humillada. Dice la Biblia, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, Dios oirá del cielo, descenderá y moverá su mano, su poder sobre la tierra. Pero si mi pueblo se humillare, necesitamos como iglesia humillarnos delante de Dios. Necesitamos como iglesia, hermano, obedecer la palabra, practicarla y ser cristianos no nada más en la iglesia, sino también en la casa y en todos lados. Alabado sea la gloria de Dios. Es triste y lamentable que yo como cristiano, quizás soy cristiano en la iglesia, pero en la casa soy mundano. Es triste y lamentable que yo dé testimonio en la iglesia, pero en mi trabajo soy un mundano. Es triste y lamentable que yo dé testimonio quizás en la iglesia, gloria a Dios, pero en mi comunidad me conocen como tremendo mundano. Es triste y lamentable. Porque la iglesia de este tiempo debe dar testimonio, debe meterse en la brecha, buscar de Dios en todo tiempo. Es por eso que en antes Dios usaba mucho a los salmistas, a los músicos, a los predicadores, a los pastores, aleluya, que se montaban en el altar y la gloria de Dios descendía. Pero para este tiempo, gloria a Dios, la unción se ha bajado, se ha enfriado, el poder de Dios ha menguado. ¿Pero por qué? No es culpa de Dios, es culpa de la misma iglesia, aleluya, que no se sumerge en la presencia de Dios. Es culpa de nosotros que Dios no siga haciendo milagros como hacía antes. Es culpa de nosotros que Dios no siga derramando su gloria como lo hacía antes. Quizá vamos a un culto, no, un culto más y ya vamos a congregar. Vamos por ir al culto, no más por ir, por las puras, como dicen acá en el Perú. Vamos o quizás para ver al amigo o a la amiga que tengo tiempo que no lo veo. No, a la iglesia se va a servir a Dios, a orar, a sumergirte en la presencia. A la iglesia se va a tener una comunión con Dios, un encuentro con Dios. A la iglesia no se va, voy a la iglesia a ver a mi hermano que tengo tiempo que no lo veo. No, si vas con esa intención, estás perdiendo el tiempo. Si tú vas a la iglesia con la intención de tener un encuentro con una persona, estás perdiendo el tiempo. A la iglesia se va a servir a Dios, a humillarse delante de Dios, a decirle, Señor, perdón. Dios está pidiendo, Dios necesita con urgencia una iglesia que se vuelva a las sendas antiguas, una iglesia que no se adapte al evangelio actual, no, sino que se adapte o vuelva a las sendas antiguas, el primer amor, la iglesia santa, la iglesia que buscaba de Dios, la iglesia que en las alabanzas todo el tiempo se movía el poder del Espíritu Santo, hombres de testimonio, hombres que marquen la diferencia, hombres que se montaban en el altar y la gloria de Dios descendía, hombres que ministraban ciencia, hombres que ponían la mano sobre los enfermos y sanaban. Ahorita hay muchos milagros falsos, muchos, no, César, no, en antes había milagros, paralíticos se levantaban, los ciegos veían, los mudos hablaban, sordos escuchaban. Pero Dios se ha dejado de mover, pero no es culpa de Dios, es culpa de nosotros, que nosotros nos hemos aferrado más a las cosas del mundo, nosotros nos hemos quizás a lo material y nos hemos olvidado de lo espiritual. Muchas iglesias, gloria a Dios, han entrado en el sistema moderno. Yo me voy a adaptar a este evangelio, ¿para qué? Para traer jóvenes, quizás hacen cosas del mundo, toman esquemas, programas del mundo para traer a los jóvenes. No,
No necesitamos hacer cosas del mundo para traer jóvenes a la iglesia. No necesitamos hacer cosas del mundo para traer las almas a la iglesia. Hermano querido, cuando si usted predica una palabra bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, sea dura o sea suave, la gente se va a convertir. No hay que hacer pirueta, no hay que hacer esto, lo otro para que la gente se convierta. No, usted debe preocuparse que si la presencia de Dios está con usted, la palabra que usted predique sin necesidad de hacer quizás show, la gente se va a convertir. Alabado sea la gloria de Dios. En la primera predicación del apóstol Pedro, 5,000 personas, una persona que no tenía quizás facilidad de expresarse o de dialogar con el público. Mire, una predicación en la primera, 5,000 personas, alabado sea la gloria de Dios. Pero que estaba lleno de la presencia. Esa palabra iba con unción, iba con ayuno, iba con oración, aleluya. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros ahora, sumergirnos en la presencia de Dios, en su poder, en su unción, para que la palabra vaya sazonada, gloria a Dios, y sazone a la tierra. Porque si nuestra palabra no lleva sal, no lleva sazón, entonces puede ser en vano lo que hagamos, aleluya. Hay que sazonar nuestra palabra. ¿Y cómo la sazonamos? Con unción, con la oración, con el conocimiento de la palabra, hablando verdad. Hay gente que predicamos, habemos predicadores, incluyéndome, que predicamos locura. No. Y usted como iglesia, usted como amén, no se deje engañar. Usted busque la Biblia, verifique. Quizás hay mucha gente que no le gusta lo que estoy hablando en esta preciosa tarde, pero es necesario que usted y yo empezamos a tomar decisiones propias y empecemos a estudiar la palabra y empezar la palabra es a rectificar, alabado sea la gloria de Dios, todo lo que estamos recibiendo, rectificar lo que escuchamos y rectificar nuestra vida. ¿Para qué? Para tener una mejor vida en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere para estos tiempos. Levántate, iglesia, levántate, amigo, sírvele a Dios. Si vas a la iglesia, no vayas a dormir a la iglesia, no vayas a conversar, no vayas a esto, no, anda a la iglesia, llévate un cuaderno, un lápiz, apunta lo que se habla, estúdialo y compárteselo también a otras personas. ¿Para qué? Para que reciban la bendición. La Biblia dice, da de gracias de lo que gracias has recibido. Si tú recibes una palabra, recíbela, ponla en práctica y también compártela a aquel que la necesita. Alabado sea la gloria de Dios. Es el tiempo, querido amigo, amiga, iglesia de Dios. Es el tiempo de volvernos a Dios. Aleluya. Dios va a levantar en estos últimos tiempos una generación. Dios quiere una generación, pero una generación que va a levantar para estremecer la tierra. Aleluya. Una generación para hablar, que una generación de verdad, que busque a Dios de verdad y que no venda su palabra, que no la venda por unos centavos, por unos soles o por unos dólares o por unos bolívares, por unos pesos. No, Dios no quiere gente o hombres y mujeres que vendan su palabra. Dios quiere hombres y mujeres que, gloria a Dios, hablen lo que Él quiere decir a la iglesia, que hablen la palabra aunque sea muy dura, aunque sea muy tosca, alabado sea la gloria de Dios, aunque quizás no te inviten más a predicar. Habla lo que Dios quiere que hables. No vendas el mensaje de Dios, no vendas la palabra, no prediques nada más. Si Dios tiene que decir, te voy a bendecir, di te voy a bendecir. Pero si Dios dice, tengo que exhortarte, exhorta la palabra de Dios. La Biblia dice a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Gloria a Dios. Hay de aquellos que le dicen a lo bueno, malo y a lo malo, bueno. Hay de aquellos, dice la palabra. Entonces Dios quiere una iglesia que, hermanos queridos, hay que volverse al primer amor. Hay que, gloria a Dios, aleluya. Mire, acá en el libro de Apocalipsis, vamos a leer una parte para antes de, ya voy a terminar esta. Pero mire lo que dice el libro de Apocalipsis. Gloria a Dios, aleluya. El libro de Apocalipsis dice por acá, ven, a la iglesia de... Vamos a ver qué le dice por acá a la iglesia. Apocalipsis capítulo 2 dice:
escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tu obra y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Gloria a Dios. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Gloria a Dios, aleluya. Tengo algo contra ti, iglesia, te dice Dios. Ha dejado tu primer amor, dice Dios, aleluya. Dios tiene algo contra la iglesia en este tiempo, y es que ha dejado su primer amor. Y dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Y dice: y arrepiéntete y haz las primeras obras, dice la palabra, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Dios hace un llamado, una exhortación al arrepentimiento. Dios hace una exhortación a la conciencia. Es necesario concientizar, reconocer que quizás hemos dejado muchas cosas y que hacíamos cuando estábamos recién convertidos. Hemos dejado de hacer muchas cosas. Quizás antes vigilábamos de las 7 hasta las 7 de la mañana, de 7 p.m. a 7 de la mañana. Ahora son las 12 de la noche y ya queremos retirar la toalla, pues, y quizás estamos más aferrados, y Dios hace un llamado a la iglesia, incluyéndome, aferrado al trabajo, aferrado a lo material. Debemos aprender a confiar en Dios. Hay que aprender a confiar en Dios. Dios nos dice, nos aconseja a través de su palabra, Apocalipsis, gloria a Dios, hablándole a la iglesia de Éfeso: tengo algo contra ti, y es que he dejado tu primer amor. Dice: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y levántate, vuélvete a las primeras obras. Gloria a Dios. Y si no lo hacemos, Él vendrá contra nosotros y quitará el candelero de su lugar. Entonces, arrepintámonos, levantémonos, volvamos a las primeras obras y sigamos adelante. Ese es el consejo de esta preciosa tarde, querido amigo y querida amiga e iglesia de Dios. El tiempo de buscar de Dios ya está a la puerta. Gloria a Dios. Antes de finalizar, vamos a orar por, gloria a Dios, vamos a orar por mis hijos. Me llamo Vanessa Laguna. Vamos a orar por Vanessa Laguna y por sus hijos. Padre amado, en esta hora te pido, Señor, por Vanessa Laguna, por sus hijos, mi Dios amado. Gloria a Dios, que seas tú ayudándola, convirtiéndola, mi Dios. Ayuda, Señor, a Vanessa Laguna, ayuda a sus hijos, mi Dios amado. En el nombre de Jesús, Padre. Ahí está Benaí, ahí está Joel, Siri, Padre amado. Laguna, libertad, liberta, los convierte, los Padre amado, rompe cadenas, rompe ataduras, Padre. Declaro salvación para su vida, declaro sanidad, declaro liberación para su vida en esta hora. En el nombre de Jesús, Padre, te pido por su familia, de Vanessa Laguna. Señor, ayúdala a ella también, bendícela, Padre amado, guárdala, mi Dios amado. Sigue restaurando, sigue fortaleciendo, sigue bendiciendo su vida. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdala a que vuelva al primer amor. Ella y su familia, Señor, obedezcan en todo tiempo tu palabra, en el nombre de Jesús. Bueno, queridos amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Esta fue la palabra que quise compartir con ustedes en esta tarde. Espero que haya sido de bendición. Así que shalom es paz.